¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a conversar acerca de esa política que tenía Taiwán de tratar de rentar reconocimiento internacional y cómo eso afectó al expresidente Flores. De eso hablamos hoy en República. Bueno, el gran esquema de las cosas, así vamos a iniciar antes de hablar de los fondos de Taiwán y de su relación con El Salvador. China continental y China-Taiwán han sido rivales desde que la isla se considera independiente de la década de los 40. En China, de hecho, la consideran una provincia rebelde. Esta rivalidad impulsaba a ambas naciones a utilizar métodos suaves para tratar de rentar el reconocimiento internacional. De hecho, incluso hay tesis universitarias que se han escrito sobre este tema. Una de ellas es la siguiente: el rol del dólar en la diplomacia China-Taiwán y su competencia en países de Centroamérica y el Caribe. Vamos a dejar en inglés deliberadamente para aquellos que quieran ir a la fuente original. Lo vamos a poner en pantalla. Bueno, aparentemente no ocurren, pero básicamente la hipótesis de la tesis es que tanto Taiwán como China usan la diplomacia del dólar para rentar reconocimiento de naciones económicamente frágiles, utilizándolas como un recurso en su competencia por establecer vínculos diplomáticos. Eso nos lleva precisamente a otros casos que también se han dado en el área centroamericana. El presidente Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica renunció a su cargo para enfrentar a la justicia luego que hubiese sido afectado con denuncias por el uso precisamente de fondos venidos de Taiwán. En Nicaragua, Enrique Bolaños, presidente de 2002 a 2007, se le acusó de corrupción a través de fondos provenientes de Taiwán. Eso nos lleva a El Salvador y nos lleva a los problemas legales del expresidente Flores. Vamos a poner algo en pantalla, algo que probablemente se ha perdido en la memoria de muchos salvadoreños. Allá por el año 2001, en mayo, solamente 3 meses después de los terremotos de Taiwán, el presidente Chen Shui-bian de República China Taiwán realizó una gira por países de Latinoamérica. Él escogió El Salvador como su primera parada por considerar que el expresidente Flores era un enérgico aliado de su país. Esa visita, por cierto, molestó a China continental. Hay que entender que Taiwán en 2001 era reconocido como nación aproximadamente por 25 países. Vamos a escuchar y vamos a ver. Ese es el presidente Chen Shui-bian bajando precisamente en las instalaciones del aeropuerto de Comalapa, recibido por el entonces presidente Flores. Ahí lo vemos pasando revista a las tropas. Escuchemos ahora lo que dijo precisamente el expresidente Flores en el marco del recibimiento del presidente de Taiwán. Quiero felicitarlo, doctor Chen, porque en mi memoria no existía antecedente de que un presidente de la República de China fuese recibido como jefe de Estado. Bueno, ahí lo tenemos, recibido como jefe de Estado finalmente el presidente de Taiwán en una gira latinoamericana ya por 2001. Fueron aproximadamente 21 países los que habría visitado. Precisamente para hablar de esas implicaciones y cómo tocó al expresidente Flores. Esta mañana nos acompañan en el estudio de República Ana Vilma de Escobar, diputada de Arena, ex vicepresidente durante el periodo del presidente Antonio Saca. También nos acompaña el diputado Ernesto Mason, diputado de Arena. Bienvenidos a República. Muchas gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, y definitivamente no podemos dejar de tocar el fallecimiento del expresidente Flores. Intuyo que esto fue una jornada muy intensa para funcionarios del partido Arena. Ana Vilma. Sí, efectivamente, Carlos, esto ha sido una situación muy dura, muy dolorosa, no solamente para el partido Arena, ha sido una situación dolorosa también para todo el país. Es un expresidente quien ha fallecido y un expresidente que además estaba sometido a un juicio, pero un juicio que fue más un juicio político que lo que él se merecía que hubiera tenido. Esta además fue una situación muy dolorosa para la familia. Yo creo que la señora esposa, la señora Lourdes de Flores, ha sido una mujer muy fuerte, considerando además que ella perdió a su padre en circunstancias sumamente difíciles, después fue asesinado por el FMLN en los tiempos de la guerrilla. Y estamos viendo pues una mujer que sigue luchando, su familia sigue luchando también ahora por limpiar el nombre del expresidente.
Ernesto. Yo creo que más que hablar, como se vio en la introducción de este programa, de las relaciones entre China continental y China-Taiwán, creo que este programa debería servir para rendir homenaje a quien fuera un gran líder de este país, a quien fuera un gran presidente de la República, una persona que puso en alto el nombre de El Salvador, que hizo muchísimo por sacar adelante El Salvador, alguien que tuvo los índices durante su gobierno de reducción de la pobreza más altos de toda América Latina, alguien que generó tanto progreso, tanto desarrollo, tanto bienestar para nuestro país, alguien que reordenó totalmente las finanzas públicas, que puso una red vial envidiable, logrando que el país fuera aquel de mayor conectividad de toda América Latina, alguien que le ha dado una estabilidad macroeconómica a nuestro país, aún mucho después de haber dejado la presidencia de la República, y como decía Ana Vilma, alguien que fue injustamente perseguido políticamente, él y su familia hostigados, acosados por gente que quería hacerle daño a él y al Partido Arena. Es verdaderamente lamentable que esto haya culminado con lo que muchos consideran el primer asesinato político que se ha dado aquí en El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz. Y creo que eso debería ser el objeto de este programa, rendir homenaje a quien fuera un gran líder de nuestro país, una gran persona y alguien que se entregó por El Salvador para sacar a este país adelante. Ahora, Ernesto, ¿por qué consideran ustedes esto una persecución política? Si jurídicamente, aparentemente está demostrado que los fondos venían para el gobierno de El Salvador para utilizarlos a favor de los damnificados del terremoto, pero aparentemente esto no fue así. Es que nunca se ha demostrado, y es lo que la querella ha querido demostrar en el juicio y nunca ha podido relacionar los cheques que venían a nombre personal del expresidente Flores con las obras que Taiwán hizo por la vía de Cancillería, que dicho sea de paso, el gobierno de China-Taiwán ha dado entera satisfacción del uso de los fondos y de la realización de las obras para la cual dio los fondos. Entonces creo que el hecho de que se haya vilipendiado el nombre del expresidente Flores de la manera que lo han hecho, el hecho de que hayan tratado de confundir y mezclar en un solo cuchubal las ayudas de Taiwán que venían para el terremoto, las ayudas de Taiwán que venían por la vía de Cancillería mediante tratados internacionales, con los cheques que venían a nombre del expresidente Flores para otros fines, es lo que ha llevado a toda esta confusión y una mentira repetida tantas veces por la izquierda, por los querellantes, por el FMLN, por esta gente que quería hacerle daño al expresidente Flores, pues la han convertido en verdad en la mente de mucha gente que no se ha tomado la tarea de investigar. ¿Quiénes estuvieron detrás de esta persecución política, diputada Ana Vilma? Bueno, hemos visto un esfuerzo muy grande del gobierno anterior para desprestigiar no solamente al presidente Flores, sino también, a mí me hicieron también esa persecución. El caso Selenel también fue un caso montado que después igualmente se tuvo que desmantelar, ¿verdad? Donde no se encontraron ahí que hubiera culpables. Yo quisiera referirme también a lo que decía hace un momento Ernesto, en el sentido de que los fondos que se reciben de Taiwán no es que solamente se entrega un cheque cuando se va a dar un apoyo para un terremoto, un apoyo para un proyecto. A mí me tocó precisamente el buscar fondos para poder montar un parque tecnológico en un momento dado, y la cantidad de estudios que era necesario hacer para poder acceder a esos fondos era cuantioso. Entonces, no podemos decir que, como decía Ernesto, que esos fondos que venían o que se le entregaron, ese cheque que se le entregaron al presidente, era precisamente un cheque para terremoto o para otros propósitos. Yo igualmente pienso que esos eran fondos que fueron entregados al presidente en lo personal para que él dispusiera qué es lo que haría con ellos. Pero en el caso de fondos que fueron entregados para terremotos, que fueron entregados para otros propósitos, esos fondos pasaron siempre por Cancillería, y hay un convenio que se firma entre los ministerios de Relaciones Exteriores de cada uno de los países, y solamente así los fondos pueden llegar a un país determinado. Ahora, Ernesto,
Hay fotocopias de los cheques que dicen el nombre del expresidente Flores y dicen Presidencia de la República. Es decir, esos fondos iban para el gobierno de El Salvador y aparentemente no fueron a para el gobierno de El Salvador. Si fueran para el gobierno de El Salvador para un fin específico, tendrían que darse por la vía de Cancillería, mediante un tratado internacional, mediante un convenio de supervisión y verificación del uso de los fondos. Cuando lo dan con la discrecionalidad total a nombre personal de una persona, es para que los ocuparan para los fines que en aquel momento se los dijeron al expresidente Flores. Como decía en la introducción de este programa, hay una China respetuosa de las libertades democráticas, respetuosa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de las libertades económicas, y hay otra China comunista que, aunque se ha visto obligada a respetar las libertades económicas porque el modelo del comunismo ha fracasado en todas partes donde lo han implementado, no tiene libertades democráticas, no tiene libertades de prensa, libertad de expresión, hay un partido único, etc. La China democrática, la República de China Taiwán, apoya a diferentes instituciones democráticas en todas partes del mundo. Y esa era una política que tenía, era una política de Estado de aquel momento de China Taiwán. Así apoyó a diferentes partidos políticos que apoyaban los principios de libertad y democracia en América Latina y en otras partes del mundo. Que se venga a querer mezclar las diferentes ayudas, como por ejemplo China-Taiwán también financiaba el programa de radio del expresidente Mauricio Funes, donde se inició este proceso de persecución política en contra de Francisco Flores, y donde se iniciaron otros procesos similares de persecución política, como el que hubo en contra de los imputados de Selenel, como el que hubo en contra de Ana Vilma, como el que hubo en contra de Roberto Dabuizón, en contra de mi persona, era una política de campaña del FMLN en aquel momento, el acosar y perseguir políticamente a los principales voceros del Partido Arena en aquel momento de la campaña, y siendo el expresidente Flores quien estaba dirigiendo la campaña del doctor Norman Quijano y del doctor Portillo Cuadra, pues era un blanco perfecto de atacar por parte de esta gente. Que hubo en todo este juicio, pues hubo una enorme cantidad de arbitrariedades también en la vía judicial, hubo un montón de hostigamientos, mentiras, acosos, manifestaciones afuera de la casa de la familia del expresidente Flores, aún en los 6 días que pasó en un estado crítico de salud en el hospital, en estado de coma, siguieron esos acosos por la vía de las redes sociales, por un acoso médico también, después de que Medicina Legal va a verificar la gravedad de la condición que está viviendo el expresidente Flores, vienen y piden que vayan médicos del Rosales, mandan al médico de cabecera del profesor Sánchez Serén a que dé un diagnóstico médico de la situación. En fin, vemos gente que participó en esto desde el principio, como el expresidente Funes, tristes personajes de la vida política nacional que, dicho sea de paso, pronto van a salir a relucir en casos de probidad que se están investigando alrededor de ellos, atacando y siguiendo hostigando y vilipendiando a esa familia que tanto ha sufrido a lo largo de los últimos 2 años. Ahora, Ernesto, queriendo establecer un tren de acción, hace unos minutos dijiste entonces que Taiwán también financió el programa del presidente Funes, el programa radial, ¿también financiaba parte de su gobierno? Sí, financiaba parte de su gobierno, y no sé si hubo también otros apoyos de otra naturaleza. Eso no sé si en algún momento quedará establecido. El hecho es que quedó comprobado y demostrado en el juicio que se seguía contra el expresidente Flores que ni un tan solo centavo de los dineros de los cheques en mención fue a parar a la bolsa del expresidente Flores. Ni un tan solo centavo, y eso quedó total y absolutamente demostrado en el juicio. También ha quedado demostrado que no se puede relacionar ni uno de los cheques a alguna de las obras para la cual Taiwán también dijo había mandado dinero. Y también hay documentos de China-Taiwán que establecen que tiene total satisfacción de la realización de las obras para la cual entregó dinero al gobierno de El Salvador durante la gestión del presidente Flores. Y también se quieren relacionar a los terremotos que fueron en enero de 2001, cuando los cheques en mención son de finales del año 2003.
más de 2 años y medio después de que se dieran los terremotos. La ayuda de Taiwán para los terremotos vino inmediatamente después de que sucedieran los terremotos en enero y febrero del año 2001. Entonces es un manejo malicioso de medias verdades y una enorme cantidad de mentiras por parte de quienes han perpetuado esto para tratar de dañar la imagen, el nombre del expresidente Flores, tratar de afectar a su familia y tratar de afectar al partido Arena también. Yo lamento que le haya sucedido y que hayan llevado hasta esta situación al expresidente Flores, que hasta le costó la vida. Lamento que no haya podido demostrar su total inocencia y limpiar su nombre en vida, pero ahora nos corresponde a los que lo apreciamos, a los que nos consideramos amigos del expresidente Flores, el limpiar su nombre y el decir la verdad de lo que ha pasado, para que no sea injustamente tratado como lo han hecho contra él y con lo que han hecho contra la familia tan sufrida del expresidente Flores, especialmente su esposa, que la misma gente que estuvo detrás de estas acusaciones falsas y de esta persecución política en contra de Francisco Flores fue la misma gente que en 1989 asesinó a su padre, al doctor Rodríguez Porta. Bueno, Ana Vilma, eso es bastante severo lo que dice Ernesto. ¿Coincide usted con que había gente del partido de gobierno o del gobierno que estaban detrás de esta, lo que ustedes llaman persecución política al expresidente Flores, con el objetivo no solo de desgastar su figura, sino también la del partido? Yo creo que cualquier gobierno, tenemos aquí las instancias pertinentes para ese propósito, pueden investigar lo que quieran. Pero lo que se tiene que haber es un juicio, tiene que haber una investigación que respete siempre a la persona investigada, que no se le acuse, que no se le condene antes de pasar un juicio. Y esto es lo que ha sucedido con el expresidente Flores, que hubo una condena política antes de que tuviéramos una resolución judicial. Y yo creo que allí es donde precisamente tiene que haber una corrección, porque la búsqueda de la justicia no necesariamente tiene que ir acompañada de sembrar odio. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que vivimos en el periodo pasado y que ha continuado y que fue la base para este juicio que se le ha hecho al presidente Flores. Yo lo digo porque lo viví personalmente. Viví personalmente el embate de un presidente de la República, de un Estado buscando acosarme hasta el punto de desaforarme. Entonces, esto mismo se ha llevado al extremo en el caso del expresidente Flores, y yo no dudo que todo el estrés que él tuvo que pasar, sumado al deterioro de su salud, fue lo que lo llevó a esta consecuencia fatal. Entonces, lo que buscamos es que en El Salvador haya institucionalidad, que haya respeto a toda persona, a cualquier persona que sea investigada. No decimos que no se busque la verdad, no, la verdad tiene que buscarse siempre. Los juicios, las investigaciones puede haber, pero siempre respetando la normativa que para ello existe y sobre todo respetando a la persona. Esto no se dio en este caso, esto no se dio en el caso también del juicio de Selenel, esto no se dio cuando a mí se me atropellaron mis derechos constitucionales y se me desaforó en la Asamblea Legislativa. Este odio no puede continuar en El Salvador, porque El Salvador necesita de acercamientos de las fuerzas políticas para poder salir adelante. El país está en una crisis tan grave que si no hay diálogo difícilmente vamos a salir adelante. Pero esto también pasa porque no se siga sembrando odio, que no siga habiendo acoso, sino búsqueda de la verdad con justicia. Ahora, Ernesto, las afirmaciones que hiciste hace unos minutos son graves, implicarían que hay gente del partido de gobierno, gente dentro de Casa Presidencial, que básicamente buscaron perseguir, de acuerdo a ustedes, al expresidente Flores para quizás desgastar al partido de Arena con fines electorales, y su instrumento fue la querella. Eso es lo que estás diciendo. No, todo esto inició con el expresidente de la República, que dicho sea de paso fue el principal activista de la campaña de Sánchez Serén y Óscar Ortiz. También otra que
la ex primera dama y ex esposa de Mauricio Funes, fue otra de las principales activistas que hasta lo sacaban en los spots apoyando a Sánchez Serén. ¿Quiénes son los de la querella? Y un periódico digital sacaba un ejemplo de algunos de los que están detrás del ISD, que junto con FESPAD son los principales instrumentos o ONGs que han estado detrás de la querella. Nelson Vladimir Cárcamo Bernabé, empleado del Tribunal Supremo Electoral propuesto por el FMLN. Julia Marta Orellana Hércules, empleada de Casa Presidencial con el cargo de secretaria, con el secretario de Transparencia Marco Rodríguez, que también es otro elemento que se ha prestado a la persecución y al hostigamiento político en contra de Ana Vilma, por ejemplo, que hay un caso judicial en este momento. Roberto Rivera Ocampo, director ejecutivo y secretario de la Junta Directiva de FONAES, nombrado por Mauricio Funes en el gobierno del FMLN. René Amílcar Claros, director de Capacitación y Educación Cívica del Tribunal Supremo Electoral a propuesta del FMLN. Mario Mancía Alemán, hermano de María Mélida Mancía Alemán de Bandesal en el gobierno del FMLN. En fin, ahí hay Vilma Celina Monterrosa, diputada y miembro del FMLN, FDR. María Delfina Córdoba Esquivel, empleada del Tribunal Supremo Electoral, propuesta por el FMLN. José Nelson Quesada Echeverría, alcalde de Tapalguapa, por el FMLN. Eso todos sabemos quién está detrás de FESPAD. Todos sabemos el juez García Argüello, que dio aquella controversial y arbitraria resolución donde le agregaba delitos que no se le habían imputado al expresidente Flores y que lo mandó de regreso a la División de Antinarcóticos. Una resolución que fue posteriormente rechazada por la Cámara Segunda de lo Penal. Era la principal carta del FMLN para ser fiscal general de la República, y salieron por cuentas de redes sociales diputados del FMLN apoyándolo y diciendo que se había ganado el apoyo de la candidatura a la Fiscalía General de la República con esa resolución arbitraria y totalmente fuera del orden jurídico. Entonces, creo que es clarísimo desde los inicios de este caso de persecución quién ha estado detrás, y creo que también está clarísimo quiénes estuvieron detrás de la muerte del doctor Rodríguez Port. En aquel momento, no usando la persecución política, sino en aquel momento utilizando las armas para entrar de manera cruel y de manera cobarde a la casa del doctor Rodríguez Port a asesinarlo en medio de la negociación que había establecido el licenciado Alfredo Cristiani, recién llegado a la presidencia de la República, para lograr los acuerdos de paz. Okay. Vamos a la pausa, regresamos y seguimos profundizando en este tema. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, diputada Ana Vilma, quisiera continuar con usted, pero antes de eso quiero retomar el tema de los fondos de China-Taiwán, porque es algo que tiene que quedar claro, porque de repente hay matices incluso legales, aunque realmente las personas lo consideren de otra manera. Quiero que escuchemos algo que publicó el hijo del expresidente Francisco Flores, Juan Marco Flores, hablando acerca de quién realmente era el que había tenido ese dinero, los 10 millones. Escuchemos. Y una última cosa para aclarar sus conciencias: los destinatarios siempre fueron, siempre van a ser Arena. El dinero siempre estuvo en Arena desde el principio, aunque ellos lo negaran. Ahí está su respuesta, ahí está lo que tanto querían saber. Ahora ya saben a dónde apuntar los dedos. Bueno, también sumado a esta declaración, quiero que escuchemos la del señor Roberto Ávila, fundador del Partido Arena. Lo dijo en el contexto de
el fallecimiento reciente del presidente Flores allá en el Hospital de la Mujer. Escuchemos. Se han dicho muchas cosas, no es ningún secreto, ya es a viva voces que el dinero que se utilizó, que vino allá, fue para la campaña política, cosa que es una costumbre pues que se viene dando y se ha dado anteriormente, nada fuera del lugar. Bueno, durísimo, campaña política, intuimos la de 2003 para 2004 que llevó a presidente Saca a la primera magistratura y a usted a la segunda. Sí. Bueno, en primer lugar decir que el hijo del presidente Flores está sufriendo mucho, ¿verdad? Y yo creo que hablar de que el dinero fue arena, si es que eso ha habido toda una investigación, ¿verdad? Y precisamente a través del seguimiento que se ha dado a los cheques en la banca se puede ver qué dinero, a dónde llegó, etcétera. Y para eso precisamente ha habido una investigación. Ahora, como decía hace un momento Ernesto, el dinero no apareció en cuentas personales del presidente Flores y estas son cuestiones importantes a tomar en cuenta. Un juicio puede continuar, pero no con odio y persecución. Eso es una cuestión fundamental. Y yo creo que esto va a ser una lección grande para todos los salvadoreños de si queremos seguir viviendo de esa manera en un país lleno de odio o si queremos un país donde se busque justicia y donde podamos salir adelante. Este día, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana hay una misa para el presidente Flores, pero a las 9 de la mañana va a haber en la Corte Suprema de Justicia una audiencia. Y en esa audiencia, la Sala de lo Constitucional ha llamado a la presidenta de la Asamblea Legislativa a que explique por qué no se ha acatado la sentencia de la Sala de lo Constitucional respecto a mejorar la rentabilidad de las pensiones. Yo creo que este es un tema también muy importante a considerar este día, porque desde diciembre del 2014 ya la Sala de lo Constitucional había mandado que se mejorara la rentabilidad de las pensiones de los trabajadores y esto no ha ocurrido. Estamos en una situación donde cada día se deteriora más el fondo de pensiones de los trabajadores. Hay también sobre la mesa una propuesta de reforma al sistema previsional que prácticamente es un robo de los fondos de los trabajadores. Es una confiscación que se haría de fondos de dinero de ahorro que son privados. Yo creo que hay muchos temas que discutir y si hay algo que yo le pudiera achacar a este gobierno y al gobierno anterior es que han querido mostrar una cara de puristas cuando han cometido fallas grandísimas. Y yo creo que es hora también de que dé vuelta un poco todas esas acusaciones y que se examinen a ellos mismos cómo están llevando a cabo determinados procesos. Por eso traigo a la luz este tema de las pensiones, porque no hay duda de que si se llevara a cabo una reforma como la que está pretendiendo hacer el gobierno, esto sería confiscar más de 4.000 millones de los dineros que pertenecen a los trabajadores. Ahora, Ana Vilma, vamos a tocar ese tema, pero quisiera que cerráramos primero el tema de lo de Taiwán. Y es que dentro de la línea de los cheques que se emitieron, incluso aparece su nombre, 5.000 o 6.000 dólares nada más, 6.000 dólares. La pregunta es si cuando utilizaron ese dinero de campaña sabían que esos fondos eran provenientes de Taiwán. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Está la fungibilidad del dinero. Y interesante pues que recibiera 6.000 dólares en una campaña presidencial, ¿verdad? Porque yo era fórmula con el presidente Saca y yo recibiera 6.000 dólares, ¿verdad? Para poder hacer alguna actividad con las mujeres o con alcaldesas del partido. Yo creo que en este tema hay que ver efectivamente para qué se utilizaron los dineros y esos dineros se utilizaron para una campaña política. ¿Conocía el presidente Saca que este dinero era de Taiwán? Desconozco. Yo creo que habría que preguntárselo. Ok. Ahora, Ernesto, los estadounidenses tienen una frase que dicen come out clean o salir limpio de esto. ¿No sería
por el bien del partido Arena, que simplemente dieran vuelta a la página, sí, pero aclarando exactamente si se sabía o no se sabía de dónde venían esos fondos, si había una contabilidad o si había doble contabilidad? Hasta ahorita aparentemente no ha habido acceso a los libros contables del COENA de ese entonces. Mira, las personas que estaban en el COENA de ese entonces son distintas a las que estaban en el COENA en el momento que esto salió. También hay que recalcar algo. En aquel momento, hoy tenemos una ley de partidos políticos que prohíbe expresamente que ningún gobierno extranjero pueda directa o indirectamente apoyar a un partido político o a una campaña política. El FMLN rompe esa ley de manera sistemática en cada elección, porque sabemos que las empresas ALBA son utilizadas para que el gobierno, el régimen dictatorial de Venezuela financia las campañas políticas, financia dirigentes del FMLN y financia al partido FMLN. En aquel momento, año 2003, no existía una ley de partidos políticos y no había ninguna prohibición en nuestra legislación para que un gobierno extranjero financiara una campaña política o financiara un partido político. Entonces, si en efecto Taiwán financiaba al partido Arena en aquel momento, no se estaba cometiendo ninguna ilegalidad. Puede haber habido algún conflicto ético, pero no había un conflicto legal. Solo hay que dejar eso clarísimo. Yo creo que el partido debió haber salido más enérgicamente en apoyo de Francisco Flores, porque se sabía, y quedó establecido, como dije en el juicio, que ni un tan solo centavo de esos dineros fue a parar a la bolsa del expresidente Flores, y que esos dineros se utilizaron para otros fines. Así como también se sabía que esos dineros no venían ni para ayuda de los terremotos, ni para obras de mitigación, ni para eso, fueron otros dineros, que Taiwán quedó satisfecho con el uso que se le dio a esos dineros y hay documentos que lo respaldan. Y los terremotos, como digo, las ayudas vinieron más de 2 años antes de los cheques que están en cuestión. Entonces sí creo que el partido debió haber salido más enérgicamente en defensa del expresidente Flores y haberlo acuerpado más. Muchos de los que hemos sido víctimas de la persecución política en como Ana Vilma y como mi caso, hubiésemos querido un apoyo más institucional del partido y creo que el expresidente Flores se mereció un apoyo más fuerte de manera institucional del partido Arena. ¿Crees tú que el expresidente Saca conocía de dónde venían esos fondos? No sé, creo que eso lo debería de responder él. ¿Debería él ser traído, digamos, frente a la justicia? No sé en qué calidad, pero para que se le pregunte específicamente cómo se utilizó este dinero. Como decía anteriormente, si en efecto esos dineros de Taiwán venían para la campaña de Saca, no se estaba cometiendo ninguna ilegalidad porque no había ninguna ley que lo prohibiera. Pudieron haber conflictos éticos sobre si recibir o no ese dinero, pero no había conflicto legal y no había ninguna ilegalidad en que lo hayan hecho. El partido Arena debería sincerarse en este sentido de lo que sucedió hace 13 años. Yo creo que estamos ante una nueva ley de partidos políticos y la discusión de todos los donantes de los partidos políticos va a ir precisamente a estos temas. Y yo creo que ahí es donde debemos discutir el tema. Porque no solamente el partido Arena ha recibido fondos de otros países, también tenemos otros partidos políticos acá que han tenido ayudas importantes de otras partes. Entonces pongámoslo todo sobre la mesa, en el contexto. ¿Debe el expresidente Saca responder así, conocida de dónde venían los fondos? Mire, yo creo que esas son cosas que debería preguntarle a él. Bueno, con eso nos vamos a la pausa, regresamos, hay otros temas también de los que debemos hablar. Ya regresamos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, Ernesto, quiero que tal vez rescatemos aquello por lo que de repente no se le recuerda al expresidente Flores. Ya hablamos
suficiente de todo lo cuestionable, pero a tu juicio, ¿hubo algo positivo de esa gestión? Bueno, hubo muchísimo positivo de la gestión del expresidente Flores. Creo que los momentos de mayor optimismo, de mayor esperanza que han vivido los salvadoreños en los tiempos recientes fue durante la presidencia de Francisco Flores. Como toda la red de carreteras que se restableció en nuestro país, toda la inversión en infraestructura que nos volvió un país mucho más competitivo, toda la atracción de inversión internacional que pudo luego después Ana Vilma como vicepresidenta y presidenta de Proesa cosechar también, fue todo el tendido que dejó establecido la presidencia de Francisco Flores. Tuvo, como decía anteriormente, en nuestro país los índices de reducción de la pobreza más altos de toda América Latina en ese momento. Fue el segundo país de toda América Latina con mejor grado de inversión después de Chile en la presidencia de Francisco Flores. Logró para los hermanos salvadoreños en el exterior el primer TPS que se ha venido renovando desde ese momento, pero quien les ayudó a generar estabilidad legal migratoria a enorme cantidad, cientos de miles de salvadoreños en Estados Unidos, fue la gestión del expresidente Flores. Aquí ha sido satanizada la dolarización, pero la dolarización ha permitido unas condiciones macroeconómicas estables a nuestro país que no tendríamos, especialmente no tendríamos con este gobierno fiscalmente irresponsable como el gobierno del FMLN en este momento si no estuviéramos dolarizados. Permitió que mucha gente accediera a comprar sus casas. Por ejemplo, las tasas de interés que existían antes de la dolarización andaban por el 22-23%. Es decir, las cuotas de las casas eran el triple de lo que son en este momento. Y mucha gente no hubiera podido acceder porque no le alcanzaban los ingresos para acceder a pagar una cuota si no fuese por esa estabilidad que la dolarización nos dio y nos produjo las tasas de interés más competitivas de toda América Latina durante la presidencia del expresidente Flores. Logró el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que permitió una gran cantidad de oportunidades y atrajo muchísima inversión acá en nuestro país y generación de empleo. Logró que nuestro país lograra cosas que nunca había logrado, por ejemplo, que ponerlo en el mapa mundial. El expresidente Flores fue invitado a una cumbre del G8, de las 8 potencias más importantes del mundo, en los Azares, siendo un país de tercer mundo, un país pequeño, un país pero que estaba en la ruta hacia el desarrollo y hacia el progreso. Creo que la historia lo va a recordar como un gran presidente, como un gran líder, como alguien entregado a su país, como alguien que hizo mucho por el bienestar, el desarrollo y el progreso de los salvadoreños, y creo que es alguien de quien nos deberíamos sentir orgullosos los salvadoreños de haber tenido presidentes de la talla de Francisco Flores que no los hemos tenido desde que él dejó la presidencia de la República. Ahora, Ana Vilma, cuando usted fue vicepresidente también estuvo a cargo de la atracción de inversiones en nuestro país. ¿De alguna manera facilitó algunas de las gestiones que ya dejó iniciada el expresidente Flores? Definitivamente, porque el país entró en una fase de estabilidad macroeconómica. El hecho de que tuviéramos una tasa, tuviéramos una moneda, una economía dolarizada igualmente ayudaba muchísimo. Éramos un país que había tenido grado de inversión de las calificadoras de riesgo, lo cual también ayudaba. Teníamos tasas de interés, tasas de inflación de las más bajas de América Latina. En ese momento se había privatizado ya las telecomunicaciones, las pensiones, la distribución de energía eléctrica, lo cual también ayudaba a que pudiera haber inversión en estos campos. La pobreza, como lo decía Ernesto, según las cifras del PNUD, Arena logró reducir la pobreza entre el año 1992 y el 2007, la logró reducir de 60 a 34 puntos y creo que contribuyó muchísimo pues este esfuerzo también en lo que abonó el gobierno del presidente Flores. Igualmente el desarrollo de la infraestructura fue un tema importantísimo. Estábamos en esos tiempos, estábamos en un nivel de competitividad como los terceros en América Latina, de acuerdo al Foro Económico Mundial, igual en libertades económicas. O sea,
yo no tengo ninguna duda de que el presidente Francisco Flores posicionó al país en una ruta de proyección, esa ruta que ahorita no vemos. El reconocimiento que él tenía, la amistad casi con el presidente Bush, la cercanía que él tenía igual con los reyes de España, eran cosas que ayudaban muchísimo a obtener apoyos internacionales para nuestros propósitos. Ayer nada menos estaba la reina de España buscando hablar con la familia del presidente Flores para expresar sus condolencias. O sea, era una persona que se proyectó internacionalmente y proyectó internacionalmente al país. Estas cuestiones que se perdieron en el primer gobierno del FMLN, donde un presidente Funes pierde la perspectiva, pierde el rumbo, y me imagino que ya va a comenzar a tuitear su odio también en las redes. Eso es una situación muy grave, porque entonces estamos viendo las consecuencias hoy día de cuando el país pierde rumbo. Hoy día El Salvador lo vemos en una crisis de delincuencia, de inseguridad, lo vemos en una crisis de finanzas públicas, lo vemos con una deteriorada institucionalidad. Ese es el país que vemos en una crisis en salud, con las enfermedades que estamos viendo, vemos amenazas serias en el campo de la agricultura. El país necesita superar esas situaciones para salir adelante. Y eso es la perspectiva que tuvimos en el gobierno del presidente Flores y que no se volvió a tener después. Yo creo que aún el gobierno del presidente Saca cosechó sobre esa experiencia o construyó sobre esa experiencia, y es un rumbo que nosotros tenemos que retomar. Ahora, Ernesto, el expresidente Flores también fue en su momento apoyado abierta y públicamente por el gobierno de los Estados Unidos como candidato a secretario de la Organización de los Estados Americanos. Eventualmente no logró la elección debido, entre otras cosas, al apoyo que le había dado al gobierno interino, o de facto, dirían algunos, de Venezuela, a cargo del señor Roberto Micheletti. Pero la pregunta es, y basándome en esto, porque los Estados Unidos no lanza su apoyo necesariamente atrás de cualquier persona, independientemente del color político, si estamos de acuerdo o no con sus posiciones. A tu juicio, los gobiernos anteriores del FMLN y este actual, ¿tiene esa capacidad de gestión internacional que pudo haber tenido el expresidente Flores aparentemente? Ni por cerca. Estados Unidos lo endosó su apoyo por ser alguien defensor de la democracia. De hecho, en buena parte los problemas de persecución que vivió quizás se deben a eso. Cuando enfrentó al dictador responsable de tantas muertes y de tanta destrucción acá en nuestro país por haber financiado el terrorismo en El Salvador, Fidel Castro, eso le costó. Definitivamente mucha de la persecución que recibió fue porque los socialistas del siglo XXI, los comunistas, no perdonan que les haya humillado en una cumbre internacional y que haya enfrentado de la manera que hizo a Fidel Castro por su responsabilidad en las muertes acá durante la guerra civil en El Salvador. Lastimosamente no llegó a ser presidente de la OEA. Creo que hubiese sido una OEA muy distinta a la OEA que fue cómplice del establecimiento de una serie de dictaduras y regímenes autoritarios en toda América Latina, como el que se estableció en Venezuela, como el que se estableció en Bolivia, Ecuador, como el de Nicaragua, que acabó con la oposición política. En fin, creo que le hubiera dado un giro mucho más democrático y de mayor institucionalidad democrática a América Latina si él se hubiese convertido en el presidente de la Organización de Estados Americanos, en lugar de haber llegado al papel tan triste que realizaran los que llegaron en su lugar, especialmente Insulza. Por suerte hoy sí hay alguien que, a pesar de que es de izquierda, es alguien que se ha visto defensor de la democracia y defensor de la voluntad electoral de los pueblos, el señor Almagro. Creo que la historia va a recordar a Francisco Flores como un gran defensor de las libertades, un gran defensor de la democracia, alguien que le tocó pagar un costo por haber sido definido, consecuente y consistente en sus principios,
y por haber sido una persona que enfrentó a los dictadores y que enfrentó a aquellos regímenes totalitarios y antidemocráticos en el continente. Ok, se me acaba el tiempo, Ana Vilma, pero tiene la última palabra. Bueno, creo que este es momento para que el país entero reflexione. Es momento para que acompañemos en este momento doloroso a la familia del presidente Flores. Es momento también para que hagamos un alto y reflexionemos sobre todas esas cosas positivas también que hubo en el gobierno del presidente Flores, y que no echemos lodo a lo que ha sido pasos importantes, porque nuestro país necesita regresar a ese camino, de la institucionalidad, de la democracia, de la estabilidad macroeconómica, para poder sacar adelante a los salvadoreños que están pasando una crisis muy complicada. Bueno, dicho esto, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Los vamos a volver a invitar porque es cierto, el tema de pensiones ya se avecina y tenemos que discutirlo profundamente porque es importantísimo para nuestro país. Muchísimas gracias una vez por haber estado aquí. Muchas gracias. A ustedes, amigos, se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidar. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.